Muy buenos días, qué gusto verle una vez más. Vamos a continuar en nuestro estudio del libro de Mateo. Qué bueno que estamos juntos una vez más. Gracias sean dadas a Dios porque nos permite estar juntos. Vamos a continuar esta mañana con el capítulo 21 del libro de Mateo. Vamos a ver esta mañana la humilde coronación del rey. Esta mañana aprenderemos algunas cosas acerca de lo que sucede cuando Jesús entra de manera triunfal a Jerusalén. Y una de las cosas que aprenderemos esta mañana es cómo el ser humano puede dejarse ir, dejarse llevar por la euforia de un momento, participar de algo a lo que a veces ni siquiera entiende bien, y al siguiente momento cambiar de parecer y vivir todo lo contrario. Aprenderemos no solamente hechos históricos que han marcado a través de este acontecimiento la humanidad, porque a partir de este momento y desde entonces y hasta el día de hoy seguimos llevando la tradición de practicar el Domingo de Ramos, como le conocemos, etcétera, etcétera. Este momento en el libro de Mateo, capítulo 21, donde Jesús va a entrar a Jerusalén, tiene unos momentos previos que tal vez hemos pasado por alto, pero que tienen significado. Todo en la Escritura tiene algo de importancia. Cuando digo algo de importancia, no digo que uno sea menos que otro, digo que todo tiene importancia. Y tenemos que ver algunos detalles, deleitarnos en algunos de ellos que hemos pasado por alto seguramente. Así que vamos a Mateo capítulo 21, versículos del 1 al 11, que es la lectura de esta mañana. Dice así: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfage, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijera, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Esta narración nos muestra cómo Jesús entra a Jerusalén, y es un poco difícil para nosotros los mexicanos entender cuando hablamos de coronaciones, porque nosotros no tenemos reyes. Como resultado, sabemos muy poco acerca de la pompa, la majestad, la ceremonia que hay en una coronación. Quizá lo más cercano que hemos sabido, lo que hemos podido ver, es cuando vemos en la televisión a la familia real, ya sea británica o española o holandesa o de esos países que tienen reyes, los distintos tipos de ceremonia que se hacen. Pero en lo que, al estar familiarizado con lo que tiene que ver con la monarquía, la ceremonia y la coronación, para nosotros no es muy familiar. Sin embargo, en nuestro texto nos encontramos con una coronación que no parece absolutamente en nada a lo que son la proclamación de un rey en una familia real. Porque ¿cuándo se ha visto a un rey montando en un pollino o en un burro de manera mansa, de manera humilde, y que la gente corte ramas de los árboles
lo tienda en el camino o se despoje de su manto y lo ponga en el camino para que pase. Parece ser que hay algo que falta, especialmente cuando se compara con las coronaciones del mundo, ¿no? Incluso cuando David y cuando Saúl fueron coronados, se trajeron a los hombres de Dios, vino el sacerdote para afirmar que ellos tenían el derecho de ser soberanos. Era una ocasión grande, gloriosa, y por lo general eran festines y banquetes y había esplendor por todas partes. La gente sacaba sus mejores ropas, vestía sus joyas. Había por todos lados grandes despliegues de diferentes tipos de adornos, los caballos, los carruajes, y todo apuntaba a la gloria, a la majestad, a la realeza de la persona que iba a ser coronada. Se dice que la reina Victoria en 1838 se mandó a hacer una corona especial para su coronación. Para que tenga usted una idea más o menos, esta es la réplica. 1838. Rubíes, diamantes, zafiros, 309 quilates. Yo no conozco de eso, pero suena pomposo, ¿no? Suena así muy rubíes, diamantes. Y estaba leyendo la historia de otra reina que 1200 diamantes para su corona. Yo en mi vida he visto un diamante, digo, a no ser de una imagen, alguna foto, pero en vivo, 1200 para su corona. Entonces, imagínense, nada más uno de esos tenía 516 quilates, cortada de la estrella de África y no sé qué tantas otras cosas. Eventos tremendos de despliegue de riquezas, las coronaciones eran de gran esplendor, pero no como esta que estamos leyendo. Aquí no hay carruajes, aquí no hay caballos adornados, aquí no hay, ahí viene el rey. No, aquí viene Jesús solamente montado en un pollino, y la gente que viene delante y que viene detrás, cuando Él va a entrar a Jerusalén, empieza la euforia. Y aquí podemos ver un burro, un manojo de ramas, algunas ropas viejas, usadas, perdóneme, a lo mejor hasta medio sucias, tendiéndose al piso para que pase el rey. Claro que tampoco estamos hablando de cualquier rey, porque este rey del que hablamos esta mañana no tiene un reino ordinario. Por eso Él le dijo a Pilatos: mi reino no es de este mundo. Sin embargo, este es un evento importante, porque en estos 11 versos que acabamos de leer se inicia la última semana de nuestro Señor Jesucristo antes de ir a la cruz. Es su último acto público antes de ser crucificado, el último evento de su ministerio. Así que retomemos la historia y vayamos paso a paso a través de ella para ver qué es lo que el Señor nos quiere esta mañana mostrar. Mateo 21, versículo 1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. En este punto, amados, estamos al final de un largo peregrinar. Hemos llegado a un punto donde todavía no estamos en Jerusalén, pero se está acercando a Jerusalén. Jerusalén será el final. Será el final de 33 años. 30 años en el anonimato, 3 años de ministerio yendo de un lado para otro, terminan aquí. El fin de la peregrinación, el objetivo de la vida y el ministerio del Señor Jesús están a punto de ser alcanzados. Todavía no ha llegado a Jerusalén, pero se han acercado. Dice que llegaron a este lugar de nombre Betfagé. No sabemos mucho acerca de este lugar porque no hay indicios, no hay evidencia arqueológica de su existencia, pero si la Biblia lo dice, debió haber existido. Amén. Porque lo que Dios dice es verdad. Parece ser que era una especie de aldea en alguna parte cerca de Betania. Dice Marcos
capítulo 11, versículo 1 y 2. Otra perspectiva, cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfage y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros. Ahora queremos pensar que están entonces en Betania, porque parece ser que Betfage está antes de Jerusalén. Lucas nos dice en el capítulo 19. Recuerda que los escritores de los evangelios tienen diferentes perspectivas, narran el mismo evento, pero visto de una manera diferente. Y Lucas 19:28, dicho esto, iban delante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfage y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente. ¿Hay una imagen? ¿Todavía no llegamos a ella? ¿Ya está ahí? Ok. Ellos vienen por este camino, aquí es Betania, y este es el camino que va a llevar a Jerusalén. Este es el monte de los olivos, el jardín de Getsemaní, y aquí están en este punto, en Betania. Ellos vienen de Jericó, ¿se acuerdan que vienen subiendo? Estaba viendo un reportaje, un documental acerca de la ciudad santa de Jerusalén. No he tenido todavía la oportunidad de estar ahí, pero quien ha estado ahí sabe que está en un lugar alto y que hay que caminar, y se hace un peregrinaje todos los años por el lugar por donde fue nuestro Señor, y parece ser que el punto que estamos leyendo, la narración es que ellos están en este lugar, y que desde ahí se puede ver este otro lugar, que es el que les comento que no se ha sabido nada de ello. Cuando los envía, él estaba cerca de Betania, más o menos unos 3 kilómetros de Jerusalén, junto al valle de Cedrón, en las montañas de los Olivos. Pero hay una nota muy interesante en esta narrativa del transcurrir en el peregrinar de Jesús hacia Jerusalén, en el libro de Juan. Así que vamos a dejar por un segundo Mateo 21 en pausa y vamos a ir al libro de Juan. El libro de Juan, en el capítulo 12, nos va a narrar un evento que nos va a traer un poquito más de luz a todo lo que va a estar aconteciendo alrededor de este gran evento de la entrada triunfal de Jesús. Dice el capítulo 12 del libro de Juan 1: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. ¿Por qué Jesús va a Betania? Bueno, queda de paso, va en el camino. Betania, luego sigue la otra ciudad y luego sigue Jerusalén. Jesús llega a Betania y dice el versículo 2 y 3 de ahí de Juan 12, y le hicieron allí una cena. Imagínate, llega el Señor a tu casa, el Señor ha resucitado a Lázaro, llega y le hacen una cena. Marta servía, como era costumbre. Se ha escuchado que Marta era la afanada que iba y venía y subía, y mientras su hermana descansaba a los pies del Señor. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él, e hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba ahí con él. Jesús, en su camino, pasa a la ciudad de Betania. Dicen algunos estudiosos de la Biblia, y solamente es un comentario que ellos hacen, que Jesús, antes de ir a Jerusalén, pasa a Betania a visitar a quien parece ser que después de los 12 son las otras 3 personas que les tiene un cariño muy especial. Jesús ama a sus 12 discípulos, pero después de ese círculo de 12, parece ser que María, Marta y Lázaro son para él alguien muy especial. Pasa a su casa, le reciben con una cena, y dicen los estudiosos que es como Jesús queriendo buscar por un momento, previo a esa semana de dolor, de muerte, un lugar de compasión, un lugar de cuidado con sus amigos. Y Betania así se convierte en un lugar de descanso.
pasa el tiempo ahí con sus amigos, pero incluso dentro de ese momento de descanso, a donde Jesús está rodeado de gente que le ama, de gente que le acepta, porque recuerde que no es muy bien visto por muchos, aún estando en este lugar, hay un ataque de Satanás dado a él. Si usted después en casa sigue leyendo la narración, usted verá que es cuando le ungen con este perfume caro, y cuando le ungen, ahí entre los 12 está Judas, que dice: ¿cómo es posible? Mejor se hubiera vendido este perfume por 300 denarios. ¿Recuerda la historia? Y realmente dice la Biblia que no era que se preocupara mucho por los pobres, porque dice mejor se hubiera vendido y se hubiera dado a los pobres, sino porque él era el que manejaba el dinero. Él era el que tenía la bolsa. Así que podemos ver que a Jesús siempre había alguien que lo atacaba, siempre había un odio hacia él implacable. Y 6 días antes de la Pascua está aquí en la casa de sus amigos, donde le han ofrecido una cena en su honor. Ha sido ungido, ha sido amado por los que están ahí, menos por Judas. Debió haber sido un tiempo cálido, maravilloso, 6 días antes de que él entrara a Jerusalén como el Cordero de Dios, el Cordero de la Pascua, el verdadero sacrificio, el Cordero inmolado desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, para ofrecerse en sacrificio por ti y por mí. 6 días antes de los clavos, de las espinas, del escupitajo, de la bofetada, de las maldiciones, de la lanza, de la corona, del odio, de la amargura, de la carga del pecado, de la soledad, de ser abandonado por Dios, este hombre está cenando con sus amigos, gozando de un tiempo de calidez. Le hicieron una cena y al siguiente día, seguimos en Juan 12, versículo 9 ahora. Una gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Fíjese, querían matar no solamente a Jesús, sino también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Lázaro era un testimonio vivo del poder de Jesús como Mesías. Y los líderes estaban preocupados en cuanto a cómo poder matarlo, porque era una amenaza. Y parece que en este momento donde está con Marta, María, Lázaro, sus discípulos, y rodeado de gente que lo ama, a la mente, al pensar de los discípulos, todo marcha bien. Todo se ve bien. Claro que Judas está ahí y es el único que no encaja, porque está su corazón preocupado en otras cosas, pero parece ser que todo va marchando bien. Jesús, que conoce todo, sabe que la coronación, la entrada triunfal a Jerusalén está cerca, y me encanta nuestro Señor Jesús al pensar en que Él no huye de su responsabilidad. Él sabe que le espera la cruz y no huye de su responsabilidad, sino que va hacia ella. Leímos en Mateo 21:1 que cuando se acercaron y vinieron a Betfage, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. Y no sabemos quiénes eran estos 2 discípulos, porque no lo dice. Podríamos solamente suponer que pudieron haber sido Pedro y Juan, porque en alguna ocasión en Lucas 22:8, no vaya ahí, yo se la leo. Lucas 22:8 dice en otra ocasión que Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Así que no sabemos a ciencia cierta cuál de los 2 discípulos mandó, pudieron haber sido ellos 2. Mateo 21:22, seguimos en la narración. Diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Él estaba a punto de entrar a la ciudad. Ahora, aquí quiero hacer una nota, amada familia, porque algunas personas han dicho que Jesús, al entrar a Jerusalén, no tenía la intención de que la gente gritara, que la gente dijera: Hosana al Hijo de David. No tenía la intención de eso. Pero quiero hacer una nota aquí y decirle que yo creo que sí.
porque Jesús no se dejó llevar por el momento. No es que Jesús dijera, ay, pues ya provoqué todo esto, bueno, pues ya ahí me dejo llevar por la euforia de la gente. Yo más bien creo que Jesús quería demostrar al mundo que Él no era una víctima, que no se vio envuelto en un eufórico movimiento mesiánico, sino que todo estaba bajo control y todo iba conforme al plan. Cada detalle era elaborado con precisión y Él quería crear una manifestación de masas. Él quería que la gente gritara, Hosana al Hijo de David, bendito es el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. ¿Por qué? Lo vamos a ver en un momento. ¿Por qué es que podemos pensar que sí es realmente así como Él lo quiso? Bueno, lo primero que se me viene a la mente es que a Dios no se le va nada de control, ¿cierto? Él tiene el control de todo. Él conoce los tiempos, Él conoce los momentos, Él conoce tu corazón y el mío. Y Él quería que ellos clamaran que Él era el Mesías, porque Él quería, escuche, que de sus propias bocas ellos dijeran y reconocieran quién era Él. Que no hubiera ninguna duda acerca de las credenciales de Cristo. Él quería que toda esa multitud gritara que Él era el Mesías, de manera que siempre y para siempre se supiera que ellos nunca podrían decir que realmente no tenían suficiente información. ¿Entiende lo que le digo? Jesús esperaba que ellos gritaran eso y se hizo. Ahora vamos a analizar esto porque finalmente este tiene un trasfondo más de lo que es gritar un hosana. Porque yo he escuchado a mucha gente decir, bendito sea el Señor, y comportarse de una manera terrible. Yo he escuchado a mucha gente, he visto más bien persinarse, ir a la iglesia, venir aquí, ir en cualquier lugar y no comportarse como tal. Entonces, Jesús, al entrar, quería que ellos con su boca confesaran que Él era, para que después no dijeran, no sabíamos. Porque ellos habían escuchado las enseñanzas, habían visto lo que Él había hecho. Y es más, el clímax de todo el ministerio de Jesús había sido la resurrección de Lázaro, quien había estado muerto 4 días y lo había resucitado. Y que de sus propias bocas vinieran estas afirmaciones que los convertirían en una verdadera creencia o en un momento en su condenación por saber quién es y rechazarlo. Es por eso que es tan importante entender. Así que la escena, el escuchar de sus propias palabras, la evidencia era abrumadora, la prueba era incuestionable. Si ellos decían, Hosana al Hijo de David, reconocían que Él era el Mesías. Y eso, una de dos, les afirmaba su creencia o los condenaba después por rechazarle. Ahora, hay otra razón. Los fariseos finalmente serían conducidos a desear su vida, porque al ver que el pueblo se vuelca y grita y clama que este es el Mesías, ellos se enojan al grado de querer destruirle y de matarle. Si así ya lo querían crucificar, ya lo querían matar, este evento los va a llevar a conducirlos finalmente a su crucifixión. Por eso es que creo que también tuvo que pasar este momento, que era importante. Otro evento que creo que es importante considerar es que todo está planeado porque Jesús pudo haberse ido de largo sin parar en Betania y llegar a Jerusalén, pero los datos dicen que Él llega en el día preciso para morir en el día preciso como el Cordero. No sé si usted lo sabía, pero el día que Él entró a Jerusalén, que parece ser que es el lunes, tradicionalmente los judíos, era el día en que ellos seleccionaban a sus corderos para ir a ofrecerlos en sacrificio en el día de la Pascua. Y es el día que Él entra.
entra seleccionado como el cordero para morir en el día exacto, en la Pascua, que tradicionalmente los judíos llevaban a cabo. Ofrecerse en el día como el cordero para la salvación del mundo entero. Así que Él había puesto en marcha todo esto. Jesús tiene el control, envía a los discípulos por los 2 animales. Y luego dice el versículo 4, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo. Y aquí podemos reiterar, todo se está cumpliendo al pie de la letra porque el profeta años atrás dijo que se cumpliría. Él tiene el control de todo, está en el horario divino y así se inicia su coronación. Ahora, ¿qué profeta? ¿Y qué es lo que dijo? Bueno, acompáñeme a Zacarías, al libro de Zacarías capítulo 9. Estamos viendo la coronación de Cristo y vamos a ver lo que el profeta Zacarías dijo. Zacarías 9, en los primeros versículos, narra lo que la historia nos muestra, nos ha mostrado, lo que sucede con Alejandro Magno. ¿Usted ha escuchado de Alejandro Magno? Un gran conquistador. Alejandro Magno, conquistador de muchos pueblos. La narrativa dice que vendría a juicio sobre los sirios, los filisteos, los enemigos alrededor de Israel, y que viene alguien y que va a acabar con todos estos, del versículo 1 al 8. Pero cuando llegamos al versículo 9 de Zacarías 9, dice otra cosa acerca de otro rey. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y aquí podemos ver la contradicción tan grande que hay entre Alejandro Magno, el gran conquistador, que viene y barre con los pueblos del 1 al 8 en los versículos de Zacarías 9, y después en el versículo 9 vemos otra descripción, una declaración contradictoria, humilde, sobre un asno. Nadie monta un asno para una coronación. Los burros solían tener un lugar en el mundo antiguo y eran considerados a lo mejor un animal diferente, pero llega Salomón, trae los caballos y entonces empieza a ocupar los caballos para mostrar dignidad, honor y en la guerra, y entonces los burros son pasados a otro nivel y son consideradas bestias de carga, necias, testarudas. Y nadie montaba un burro, y ciertamente para una coronación menos, pero el profeta dice, tu rey va a venir montado sobre uno. Y entonces Jesús en el capítulo 21 de Mateo 2, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de nosotros y hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traerla, va otra vez a ratificar lo que dijo el profeta. Ahora, ¿cómo Jesús sabe que a 3 kilómetros en este pueblo hay un lugar a donde va a haber un pollino atado con una burra? Bueno, porque Él lo sabe todo. Versículo 3, Mateo 21, 3. Y si alguien nos dijera algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Seguramente eran personas creyentes y al escuchar el Señor lo necesita, ¿quién se puede negar? Ellos no retendrían sus animales al Señor. Lo que Marcos nos narra en el capítulo 11, versículo 2, acerca de este acontecimiento es que, a diferencia de Mateo, que ningún hombre había montado estos pollinos o estos asnos. Y a lo mejor podrías pensar, ¿y de qué importancia tiene que alguien haya montado o no? Bueno, es como si te dieran un carro 0 kilómetros, ¿no? Como si te dijeran, mira, nadie lo ha usado, está especialmente destinado para ti. Mateo 11:2 dice, y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo.
Es como decir, ha estado guardado especialmente para ti. Y aquellos que son un poco más observadores podrán preguntarse, ¿y por qué traer a la mamá y al pollino? ¿Por qué no nada más traer al pollino? O sea, al burrito chiquito, ¿no? ¿Por qué traer a los dos? Bueno, porque si de por sí un burro es difícil de hacer que obedezca, imagínate un pollino que no ve a su mamá. Entonces era más fácil traer a la mamá y el pollino que siguiera a la mamá. Y podrías pensar, ¿y por qué no montó a la mamá? ¿Por qué montó al pollino? Bueno, es que, mire, cuando se estudia la Biblia, lo que enriquece son los detalles. Cuando tú lees la Biblia así de, ya leí, la guardas y te perdiste de todo. Pero enriquece ver, bueno, y a lo mejor te estás preguntando, ¿y a nosotros qué? Bueno, tiene mucho significado el ver cómo Jesús, que es el Rey del universo, el Señor de señores, es tan humilde. Y si somos llamados a ser como Él, ¿qué te dice eso? Que tú y yo deberíamos ser también humildes. Ahora, Él busca una bestia de carga más sencilla, pudo haber dicho, tráiganme al corcel más hermoso de todos los tiempos, pero manda a traer un pollino, y no monta a la mamá, monta al pollino, más manso. Esta no es una coronación cualquiera, este no es un rey cualquiera. Por eso Mateo 21:4, todo aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, otra vez. Y Zacarías 9:9 lo leímos. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, aquí tu rey vendrá justo, salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Sión es el nombre de la ciudad, es otro nombre de la ciudad de Jerusalén. Sión es el punto más alto. Pero suena tan incongruente que este Rey de reyes y Señor de señores, el Mesías prometido a Israel, el conquistador del mundo, el Hijo de Dios, cuyos enemigos estarán bajo sus pies, venga montado sobre un pollino. Pero eso es lo que dijo el profeta, así habría de hacerse y así se hizo. Él no es como Alejandro Magno, no es un tirano extranjero, Él es propio Rey de Israel. Él no es cruel y opresivo, Él es justo y trae salvación. Por eso Zacarías 9:9 dice, Él es Salvador humilde, justo. Él no es un asesino, Él viene a salvar. Él no es rico, Él es pobre. Él no es orgulloso, es manso. Él no viene montado en un gran caballo, Él está montado en un pollino. Y usted puede decir, ¿y cuál es el punto? El punto es que no tenemos un rey como los tiene este mundo. El punto es que tenemos un rey diferente, distinto. Pertenecemos a un reino diferente, a donde las cosas se hacen de manera distinta. A donde lo más importante no es el glamour y lo pomposo que puede tener el mundo, sino la humildad de corazón. Eso es lo importante. Esta es una coronación diferente a cualquier otra. La gente esperaba un Mesías militar. Ellos pensaron que habría de venir en gran poder a derribar a Roma, pero Él vendría de una manera que les demostraría que Él no estaba interesado en eso. Y la próxima semana vamos a hablar de ese Jesús que confronta, de ese Jesús que no es lo que muchos de nosotros pensamos que es, que no hace lo que muchos de nosotros pensamos que debería de hacer. Debe haber entrado en un caballo blanco con una espada reluciente en su mano. Así debería haber venido. Pero no, venía sobre un pollino, manso, humilde, diferente. No vino con un séquito de hombres armados siguiéndolo para conquistar. Habría sido otra cosa. Venían con un montón de peregrinos, hombres, mujeres, ancianos, niños, venían a la ciudad. Si hubiera venido con gran riqueza, habría sido diferente. Pero no, este es un rey que cuando lo ven,
La gente en la euforia corre a arrancar palmeras, ramas de los árboles, los tira al suelo, se despoja de sus capas, las pone en el suelo. Él no vino a hacer guerra con Roma, vino a traer paz con Dios y los hombres, a poner en paz al hombre con Dios. Él no vino al mundo a hacer guerra contra Roma en nombre de los judíos, sino a traer paz. Tienes que tomar a Jesús como es, no como tú lo quieres. Mateo 21:6. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. No sabían sobre cuál se iba a montar, así que le pusieron en los dos. Lucas 19:35, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, lo ayudaron a subir. A pesar de todo, los discípulos no ven con claridad. Y luego viene la entrada a Jerusalén, Mateo 21:8. Y la multitud, que era muy numerosa, ¿cuánto sería muy numerosa para usted? 500, 1000, si llegaban entre 2 y 3 millones a la ciudad, ¿cuánto sería muy numerosa? Dice, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Ahora, eso nos ayuda a entender la multitud, una multitud que viene con Jesús a Jerusalén, que se ha venido juntando de Galilea, de Perea, de Jericó, de Betania. Otros venían de otras partes, pero van rumbo a Jerusalén. La multitud empieza a crecer, la gente empieza a llegar, y un mar de personas. No puedo evitar pensar cuando fuimos a México. Usted que ha ido a México recordará ahí en alguna avenida principal, estábamos ahí en la esquina de Avenida Juárez y nos tocó el alto, y de repente cuando cambia el ping para que pasen los peatones, es impresionante ver al mar de gente que se te viene encima, ¿no? De repente ves y dices, muchísima gente, y aquí están todos y gritando y diciendo y arrancando las ramas. Han oído hablar de Lázaro que ha resucitado. La gente que está en la ciudad oye que Él viene. Se juntan este mar de personas a las afueras de Jerusalén. Jesús montado en un pollino. Ahora, las personas han hecho caso omiso a lo que sus líderes religiosos les han dicho. Juan 11:57 nos narra que los fariseos y los principales, dice aquí, sacerdotes y los fariseos, habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. ¿Sabes qué hicieron? En lugar de ir y correr y decir, ahí está, ¿sabes qué hicieron? Dijeron, Hosana al Hijo de David. En lugar de entregarle, le adoraron, le honraron. No hicieron caso a las órdenes. Pero vamos a ver el punto interesante de todo esto, porque las expectativas era de liberación. Las expectativas de ese Mesías era de liberación. Y era tan grande que todo el asunto se convirtió en un acontecimiento caótico desde el punto de vista de los fariseos, y los líderes religiosos habían perdido el control de todo. En lugar de que la gente lo entregara, la gente lo recibía con estas manifestaciones. Estaba loca por Jesús, arrojando las palmas y eso. Ahora, ¿qué significa lo del manto, arrojar la ropa? Segunda de Reyes 9:13 dice que en una ocasión, entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron, Jehú es rey. Y lo que significa literalmente es, me pongo bajo tus pies, me someto, estoy a tus pies, en un sentido de humillación.
Pero ¿y las ramas? Porque el manto y arrojarlo es decir, te sirvo. ¿Y las ramas? Bueno, Apocalipsis 7:9 narra un momento donde hay algo que podemos interpretar como que es una manifestación de la salvación. Después de esto, Apocalipsis 7:9, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Agitaron en un momento de gran alegría, en un tiempo de celebración, las palmas. Hay alegría. Entonces podemos deducir que entonces las palmas era una manifestación de alegría por la salvación. Había una emoción, un éxtasis mientras él entraba. Sabían quién era, lo que había enseñado, lo que había hecho. Había levantado a Lázaro de los muertos y la multitud se lanza a sus pies y clama: ¡Hosana al Hijo de David! Ahora, esto es más interesante todavía. Ahora, por favor, vaya y en su imaginación remóntese conmigo. La multitud está eufórica y está clamando y está diciendo. Arrancan palmeras, ponen las telas, la ropa y claman Hosana, que significa sálvanos ahora. Sálvanos ahora, sálvanos ahora. Pero lo que están clamando por salvación no es la clamación, la clamación de salva mi alma, sino sálvanos militarmente. Porque el contorno de todo esto es la celebración de la Pascua. ¿Y qué significa la Pascua para un judío? Le hace recordar que la Pascua fue cuando los sacaron de Egipto y los liberaron de los egipcios. Y el contexto está dentro de una celebración de liberación. Viene este hombre, dicen: este es el Mesías, es el que viene a salvarnos. Sálvanos ahora. Y están pensando ellos que él viene, así como Moisés los liberó de Egipto, este viene a salvarnos de los romanos, de las ataduras de la época. Y entonces la euforia se intensifica. Pero es un hombre en un burro, sin ejército, sin armas, rodeado de miles de personas, gritando: sálvanos, sálvanos ahora. Que ellos querían la salvación de de un reino material, de un reino físico, una liberación terrenal. Y aquí vemos un séquito de personas, agitadores, gritando liberación. Y cuando leemos Hosana al Hijo de David, entendemos que quien diga Hijo de David sabe que al Hijo de David se le prometió sentarse en el reino, porque 2 de Samuel 7, versículo 12, dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Dios promete a David un hijo que reinará eternamente. Y sabían que era un título mesiánico. Y piden a gritos: líbranos, oh Mesías. Y lo que están diciendo con sus bocas es una afirmación de quién es Él. Ahora, aquí viene algo muy interesante. Tú puedes decir que Jesús es el Señor y aún así comportarte como si Él no fuera tu Señor. Porque Mateo 7 dice que un día van a ir delante de Él y van a decir: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos esto, hicimos el otro. Y Él va a decir: apártense de mí, yo no los conozco, hacedores de maldad. Ahorita vamos a acabar de cerrar todo esto. Esta expresión de bendito el que viene en el nombre de Jehová es el Salmo 118, versículo 26. El Salmo 118, versículo 26 es un salmo que habla del vencedor.
Bendito el que viene en el nombre de Jehová es un adjetivo mesiánico. Ellos creían que Él era el Mesías. O más bien lo declararon como tal, pero no lo abrazaron como tal. Como aquellas personas que están en una reunión, hay una reunión muy bonita y se sienten muy tocados y levantan su mano y dicen: yo acepto, y acepto al Salvador, pero no aceptan al Señor y quieren solamente los beneficios. Esta gente no comprendía la naturaleza de su reino. Al final de todo, ellos van a decir: esto no es lo que nosotros pedimos, al igual que la gente hoy en día. La gente quiere a un Jesús de su invención, a su conveniencia, no un Jesús como dice la Biblia. La gente quiere un Jesús que resuelva sus problemas, que los libre de sus enemigos, que les dé una vida maravillosa. Y Jesús no vino a eso, a la ciudad de Jerusalén. Usted puede leer lo que hizo entrando a Jerusalén y se dará cuenta. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús cuando entra a Jerusalén? ¿A dónde va? Al templo. ¿A qué? A echar fuera a todos los cambistas. Hace un látigo y les da con el látigo. ¿Qué es lo primero que hace? Ir a poner orden, ir a decirles. Ellos pensaban que venía a liberarlos de los romanos. Y él fue, entró y dijo: no se trata de entrar y golpear a los romanos, se trata de entrar a tu vida, golpear tu carne y poner en orden tu vida. De eso se trata. No es necesario romper con la servidumbre romana, es necesario romper con la servidumbre del pecado. No es necesario resolver el problema con Roma, es necesario resolver el problema del pecado en tu vida. No es necesario que Jesús venga a nuestra ciudad y ponga en orden las autoridades y eche fuera a toda la gente mala. Es necesario que venga a nuestra ciudad y cambie nuestro corazón pecaminoso. Eso es lo necesario. Él no era el Jesús que venía a ofrecer remedios para los males externos. Este Jesús, este Rey, es el que viene a ofrecer un remedio interno para estar en paz con Dios. Y cuando estos hombres gritaban: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas, lo que estaban diciendo era: gracias a Dios que ha enviado a nuestro libertador. Estaban tan emocionados pensando que Él aplastaría a Roma, pero en cambio entró y barrió con el templo. Esta es una coronación inusual. Ellos no lo aceptarían en sus propios términos, porque al final de la semana, ese es el inicio de la semana, y cuando Él está entrando en el inicio de la semana, todo el mundo está eufórico gritando: ¡hosana, hijo de David! Pero tan pronto Él los confronte con su pecado, van a decir: crucifíquenlo. Al final de la semana clamarán por su sangre. Lo sorprendente, amados, es que seguimos siendo así. La gente está abierta a Jesús siempre y cuando Jesús se acomode a nuestra conveniencia. Mientras nos dé salud, riqueza, felicidad, nos sane instantáneamente. Pero tan pronto como Él te confronte, tan pronto como Él confronte el pecado en tu vida y te diga que tienes que reconciliarte con Dios, la gente le da la espalda, lo maldice. Ese no es el Jesús que queremos. Ese no es el Rey que queremos. Bendito sea el Señor, que viene un día donde Él será coronado como debe ser. Dice Apocalipsis 5, versículo 8 en adelante: en ese momento las 4 criaturas y los 24 ancianos se arrodillaron ante el Cordero. Cada uno tenía una arpa y vasijas doradas llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo santo de Dios. Todos ellos cantaban una canción nueva al Cordero: tú mereces tomar el rollo y romper sus sellos, porque fuiste sacrificado
Y con tu sangre compraste un pueblo para Dios de todas las razas, lenguas, pueblos y naciones. Hiciste que ese pueblo fuera un reino y sacerdotes para nuestro Dios. Ellos reinarán sobre la tierra. Luego oí las voces de millones y millones de ángeles que estaban alrededor del trono y las criaturas y de los ancianos. Ellos decían con voz fuerte: el cordero que fue sacrificado es digno de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Escuché entonces a todos los seres en el cielo, en toda la tierra, debajo de ella y en el mar, que decían: toda la alabanza, el honor, la gloria y el poder sean por siempre para el que está sentado en el trono y para el Cordero. Y las cuatro criaturas arrodilladas, respondían: así sea. Y los ancianos se arrodillaban y adoraban. Esa será su coronación, cuando toda boca confiese y toda lengua se arrodille. Pero el mundo tiene que entender que la primera vez que Él vino como sirviente para proporcionar a los hombres la salvación. Cuando venga por segunda vez, Él viene como rey conquistador. Y a menos que lo veas como un siervo sufriente, un siervo humilde, nunca lo vas a conocer en su gloria soberana. Vamos a terminar. Mateo 21:10. Cuando entró Él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Ahora, si hay 2 millones de personas y dice que toda la ciudad se conmovió, debió haber sido un gran alboroto, hermanos, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Estaban perplejos, incluso sus discípulos no lo entendieron. Y la razón por la que le digo que no lo entendieron es porque Juan 12:16 dice: al principio sus seguidores no entendían nada de esto, pero cuando Jesús fue llevado de vuelta a su esplendor en el cielo, cayeron en cuenta de que esto estaba escrito acerca de Él y que ellos lo habían hecho para Él. Así como: ay, ahora entiendo. Ahora entiendo el pollino. Ay, ahora entiendo por qué la gente esto. Ay, ahora me doy cuenta de por qué aquello. Pero no fue hasta que vino el Espíritu Santo. Y eso es verdad, hasta que no venga el Espíritu Santo a nuestras vidas no entenderemos las cosas del Señor, que es el que revela. Me puedo imaginar a la gente clamando y diciendo, no sabiendo quién es Él. ¿Alguna vez ha visto eso? ¿O ha estado también en eso? Vamos, y llega la gente, ¿y qué? No, pues, y se meten en la euforia, y ahí va, y van caminando y todo. Y, oye, ¿qué sucede? Pues no sé, pero pues vamos, ¿no? Y te contagias de lo que está pasando. Y tanta gente ahí metida, clamando, gritando y diciendo, y no entiende nada. Lo aclamaban como un rey, pero en realidad no entendían bien. Algunos preguntaban, ¿quién es el Mesías? Es Jesús, el profeta de Galilea, que vino de la ciudad de Nazaret. Dios en este pasaje está diciendo a todo el mundo que la nación judía sabía exactamente quién era Él. No había duda. Aclamaron a Jesús como el hijo de David, que venía del Señor para traer liberación. Sabían quién era. El problema era que para ellos no resultó lo que ellos pensaron que iba a ser. Vieron su poder, oyeron sus palabras, pero no querían su reino en esos términos. Estaban tan ligados a una tierra tan materialista, tan física, que no estaban interesados en un reino espiritual. Eran volubles. ¿Conoces a alguien voluble? Un día está y otro día no. Un día quiere, otro día no quiere. Un momento está feliz y lo volteas a ver y ya está enojado. Dice, ¿qué pasó? Y no voltea a ver a nadie porque todo el mundo le echa la pelotita a todos, ¿no? Clamando, hijo de David. Ajá, en 5 días, mire lo que gritaban, Mateo 27:25. Y respondiendo todo el pueblo, ¿cómo dice? Todo el pueblo. Dice todo el pueblo. Dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Algunos teólogos dicen que por esta declaración
Hitler mató a 6 millones de personas. Por esa Hitler y todos los que han y todo lo que ha sufrido el pueblo judío, algunos teólogos dicen, por esta declaración. Jesús se ofrece como rey. Hay pocos que lo entienden y lo abrazan como el Señor, como el Rey. Se ponen en paz con el Señor, con el Dios del cielo. Viene la salvación, se reconcilian con Dios. Hay otro grupo de personas que entiende quién es, que ven sus credenciales, pero que están buscando algo material, algo externo, y no les acaba de caer el 20. Ellos quieren material, quieren salud, riqueza, felicidad, aquí y ahora, dámelo rápido, y no están dispuestos a enfrentar la realidad de su pecado, del vacío, y se alejan. Lo maldicen cuando son enfrentados a eso. Y otros están atrapados en la euforia y no entienden mucho, y ahí están, pero como que no acaban de entender. ¿Cómo es contigo? Algunos están, pero no están. ¿Entiende lo que le digo? Algunos están, pero no están. ¿Cómo es contigo? Espero que tú y yo abracemos al Rey. Oremos. Amado Señor, queremos en esta tarde darte gracias. Darte gracias por tu verdad, por tu palabra, por enseñarnos que no es como nosotros pensamos o queremos, sino como lo que tú dices. Queremos tener el concepto correcto, bíblico, de quién eres tú y qué eres tú, Señor, para nosotros. Algunos hemos sido enseñados que podemos pedirte cualquier cosa y tú nos vas a dar cualquier cosa que te pidamos en nuestro egoísmo. Algunos pensamos, Señor, cosas muy diferentes a lo que dice tu palabra, de quién eres tú realmente. Si tú eres el Rey, no se trata de mí, se trata de ti. Yo soy el siervo, yo soy el esclavo, tú eres Dios. Yo no te mando a ti, tú me mandas a mí. Tú no me obedeces a mí, yo te obedezco a ti. Tu reino no es en esta tierra. No es para este tiempo, para este momento. En este mundo viviremos muchas situaciones, mucho dolor. La plenitud está en ti, en tu presencia. Mientras estemos en este cuerpo, habrá situaciones, dolor, muerte. Ayúdanos. Ten, como lo has tenido de nosotros, misericordia. Quita de nuestros corazones el velo. Quita de nuestro corazón el mundo. Haznos comprender tu palabra, vivir en ella, honrar y glorificar tu hermoso y santo nombre. Gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad.